Damos gloria a nuestro Dios una vez más. Gracias por estar conectado con nosotros una vez a una nueva ocasión. Es una gran bendición estar una vez más en esta transmisión para llevar la palabra de nuestro Señor, para compartir en este estudio bíblico. Gracias a cada uno de ustedes que están hoy conectados. Para nosotros es, como le decía, una gran bendición saber que usted está ahí, que podemos llevar y compartir juntos la palabra. Vamos a, como todas las ocasiones, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y le vamos a pedir que Él sea el que nos dirija. Y vamos a estar estudiando la palabra. Vamos a concluir con el tema de la voluntad del Señor que venimos hablando de la ocasión anterior. Vamos a tratar de concluir hoy. Y también mi esposa y mi hija pues nos acompañan con la adoración para introducir al tema de hoy, al estudio bíblico. Vamos a orar. Usted está, dedicamos un momento para orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta linda tarde, en esta noche, Dios. Sabemos que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros y hoy no es la excepción. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de este tiempo, lo entregamos por completo en tus manos. Glorifícate, Dios, de una forma especial. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta noche. No nos dejes ni nos abandones, Señor. En todo tiempo que podamos hablar y glorificar tu nombre, hablar tu palabra es el deseo, Dios mío, de nuestro corazón. Que podamos, Dios mío, exaltarte, que podamos glorificarte, Señor, que nosotros podamos menguar para que tú crezcas. Esta noche es una noche linda para aprender, es un tiempo lindo para estudiar la palabra, Señor. Te pido que nos hables a mis hermanos que están también conectados, Señor, que podamos aprender juntos, que podamos estudiar la palabra, nutrirnos de ella, alimentarnos, como dice, Dios mío, tu palabra. Y esta noche también vamos a orar por peticiones para que tú tomes control, Señor, de aquellas situaciones, todo lo que se sale de nuestro control, de nuestras manos. Te pedimos que tú, Dios mío, nos ayudes, nos dé la fuerza, nos enseñes con espíritu, Dios mío, de sabiduría, podamos llegar, Dios, a conocer la voluntad perfecta tuya. Háblanos, Dios mío, en esta noche, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar donando una alabanza y mi esposa, mi hija nos dirigen. Señor, damos gracias en nuestro Dios. Gracias, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre, yo por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor. Preciosa sangre, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por
por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor, el poder en tu sangre. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio que tú has hecho, Señor, el cual hoy podemos tener vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por tu bendito y el precioso amor, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Qué bueno que es alabar a nuestro Señor. Cuando alabamos a nuestro Señor, sentimos la presencia. Amén. Vamos al estudio de hoy con ustedes, el pastor. Bien, gracias al Señor. Qué lindo poder entonar una alabanza y de esa forma pues gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Bienvenido sea cada uno de ustedes al estudio de esta noche. Es una gran bendición, como les decía, estar una vez más. Y estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Yo creo que es un tema que nos concierne a todos, ¿verdad? Es para nosotros de vital importancia poder conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo Él quiere que usted y yo nos conduzcamos, el caminar nuestro de cada día, los pensamientos, las acciones, tiene que ver con absolutamente todas las áreas de la vida del ser humano. No es solamente un tema doctrinal en el cual nosotros pues tenemos que aprender y la fe se basa en temas como estos. También tiene que ver en todo lo que usted y yo hacemos, desde el principio, cuando nacemos, cuando vamos creciendo, cuando tomamos decisiones, cada segundo de nuestra vida, nuestros pensamientos, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, nosotros vemos la voluntad de Dios o deberíamos de ver la voluntad de Dios que se haga en nuestras vidas, que se haga en todo lo que emprendemos, ¿verdad? De ahí el punto tan importante, como le decía, que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él verdaderamente quiere. Y la semana anterior estábamos hablando acerca de algunos puntos bien importantes que tenemos que conocer antes de nosotros poder acatar a la voluntad de Dios, es decir, llevar a cabo el deseo de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor. Usted y yo podemos acatar algo o podemos obedecer una ley, por ejemplo, si nosotros la conocemos. Si no la conocemos, pues tenemos definitivamente la incapacidad, diría yo, de poder obedecerla a como debe de ser. Y de ahí la importancia, que hablábamos acerca de el conocimiento de la voluntad del Señor, el que nosotros podamos entender, de que nosotros podamos comprender qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hablamos de tres conceptos importantes y hablamos de tres cosas importantes la semana pasada que tenemos que considerar.
Una es la voluntad de Dios con respecto a la palabra, con respecto a la ley. El salmista hablaba y él decía en el Salmo 48, que estuvimos viendo la semana anterior, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces este hombre entendía, cuando él logró percibir o comprender cuál era la voluntad de Dios, dijo que esto le agradaba. Es decir, como quien dice, su alma se regocijó, su espíritu se animó. En todas las áreas de su vida, él se dio cuenta. Es como la persona cuando empieza a vivir en plenitud, diría yo. Esto era lo que él entendía con respecto a la voluntad de Dios, con respecto a la ley de Dios. También hablamos de Pablo, hablándole a los romanos, y dijimos: aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor. Es decir, este concepto de la ley tiene que ver con respecto a la voluntad de Dios, que nosotros podamos conocer. Entonces hablamos de este punto bien importante con respecto a la voluntad de Dios cuando se lleva con respecto a la palabra, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros vivamos conforme a la palabra. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene un problema, si usted tiene que tomar decisiones, la mejor forma, la forma más sabia de que eventualmente nosotros actuemos es conforme a la palabra. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que Él nos instruyó a nosotros a hacer? Decíamos, al final de cuentas, la palabra ley significa instrucción. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de las instrucciones de Dios. Es decir, lo mismo, cómo Él quiere que nosotros andemos. También hablamos de la voluntad perfecta de Dios. Y algo que dijimos, o la conclusión a la que llegamos, es que nos muestra o nos expresa el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es su perfecta voluntad para los seres humanos? Y vimos un texto muy bonito que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere. Aquí nos expresa la voluntad perfecta de Dios, el deseo de Dios. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que hay en su corazón. Dice que todos los hombres sean salvos. Entonces, cuando alguna persona o cuando alguien se nos acerca a nosotros y nos habla, qué sé yo, acerca de las injusticias, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué Dios permite? Eso es el siguiente punto del que nosotros hablamos la vez pasada, la voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad perfecta de Dios es el deseo de su corazón, expresa el deseo de lo que hay en Él, que no necesariamente se hace. Claro que no se hace. En este mundo casi que el 90%, tal vez más, 95% de las cosas no tienen que ver nada con la voluntad perfecta de Dios. La gente actúa sin tomar en consideración si es algo que a Dios le agrada o no le agrada. Y después hablamos acerca de la voluntad permisiva de Dios, que aquí es donde yo creo que definitivamente caemos o cae la mayor cantidad de personas en esta humanidad, que es haciendo cosas que Dios permite que nosotros hagamos, porque Él no nos impone algo diferente. Es decir, Dios no es un Dios que va a someternos a su voluntad perfecta. Dios no es un Dios que va a imponernos a nosotros la fe. Dios no es un Dios que va a imponernos a nosotros la salvación. Dios no es un Dios que va a imponernos a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Él nos da el consejo y Él, por ejemplo, le decía al pueblo de Israel, hoy he puesto, le decía, al cielo y la tierra contra ti. Dice que he puesto la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Y todavía al final el Señor claramente expresa la voluntad perfecta. Es decir, aquí está la voluntad permisiva. Usted puede hoy hacer lo que usted quiera. Yo solamente estoy poniendo el cielo y la tierra de testigos, que te estoy poniendo la bendición y la vida, y te estoy poniendo la muerte y la maldición. Escoja usted lo que usted quiera, le dijo a aquel pueblo. Estamos hablando en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Pero al final Él nos expresa a nosotros la voluntad perfecta. Y Él dice: elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ahí nos expresa a nosotros todavía su deseo. A pesar de que hoy yo pongo, dice el Señor, delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, yo le digo: elija la vida. El Señor expresándonos una vez más
la voluntad perfecta. Entonces, estos tres conceptos, iglesia, es importante que nosotros los conozcamos. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a hablar acerca de cómo nosotros respondemos a la voluntad de Dios. Le decía, yo no puedo responder a la voluntad de Dios si no la conozco. Es algo que yo no puedo hacer. Si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo voy a responder a ella? ¿Cómo la voy a llevar a cabo? Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros, como le decía, esto no es solamente un tema de doctrina, es un tema del diario en el cual nosotros nos enfrentamos día a día con respecto a la voluntad del Señor. Y quiero leer un texto para dar inicio. Y el primer punto del que quiero hablar en esta noche tiene que ver con sabiduría, para pedirle a Dios sabiduría para hacer su voluntad. Es decir, que nos permita a nosotros entender cuál es el deseo de su corazón. Cuando nosotros podamos entender el deseo del corazón de Dios, vamos a poder elegir si queremos llevarlo a cabo o si queremos ignorarlo. Quiero darle un texto, y si usted me está siguiendo con la Biblia, le invito a que abra Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y vamos a estar leyendo del verso 15 al verso 17. Efesios capítulo 5, verso 15 al verso 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, con sabiduría, con determinación, con inteligencia, que nosotros seamos personas sobrias, entendidas, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Vea qué importante. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Es decir, insensatos, faltos de entendimiento, personas moralmente no íntegros, sin integridad. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo le está diciendo a esta gente que sean sobrios, que sean inteligentes, que sean sabios. Es decir, que se esfuercen hasta donde puedan, dice, para ver cómo anda. Vamos otra vez a lo mismo. Dios quiere que nosotros andemos por caminos de bendición, por caminos de vida, no por caminos de muerte. Hay caminos, dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin son caminos de muerte. En nuestra naturaleza, separados de Dios, nosotros pensamos que estamos caminando por el camino del bien, que estamos llevando caminos de rectitud, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mucha gente piensa eso, pero el punto importante en esta noche es darnos cuenta qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. No lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere para mi vida, porque lo que Dios quiere para mi vida es perfecto. Sobrepasa lo natural y va a lo eterno. Recordemos que en estos estudios atrás hemos estado hablando de que la voluntad de Dios, de que el propósito de Dios tiene que ver con lo eterno. Nuestros propósitos por lo general, tienen que ver con lo terrenal, con lo pasajero, con las cosas de este mundo, con las cosas que se acaban, que se terminan, con las cosas vanas. Pero el propósito de Dios, por eso es que a veces no entendemos. Dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque los pensamientos del hombre se enfocan por lo general en lo terrenal. Usted y yo pensamos en una casa, usted y yo pensamos en una carrera, usted y yo pensamos en la salud, usted y yo pensamos en la familia, usted y yo pensamos en todas las cosas, usualmente, que son meramente naturales, que son meramente pasajeras, que se van a terminar. Pero cuando un hombre pone su confianza en Dios y se enfoca su mirada a las cosas eternas, a las cosas de Dios, empieza a querer ver cuál es la voluntad de Dios. Ya nosotros no vamos a ver solamente lo natural, sino que vamos a querer ver lo espiritual. ¿Qué es lo que Dios, cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi familia? ¿Cuál es el propósito de Dios en el ministerio? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Cómo quiere Dios que yo le sirva? Ya la perspectiva va a cambiar. Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo a esta gente. Le dice, mira pues, con diligencia cómo andéis, por dónde usted camina, por dónde usted anda. No como necios. El necio no le interesa. El necio
a pesar de que sabe que está haciendo lo malo, lo sigue haciendo. Hay necedad en su vida. El sabio es una persona que se da cuenta que erra, que erró, que tuvo un error y lo corrige, lo atiende, porque sabe que se equivocó. De su error aprende. El necio no. El necio puede tropezar 1, 2, 3 veces en la misma piedra y no le importa, sigue cayendo y sigue en su necedad. Por eso dice el Señor que no caigamos nosotros en la necedad del necio. Y por ahí hay un refrán que dice que en la necedad del necio, pues puede ser que el necio nos gane, ¿verdad? Porque tiene experiencia. Si nosotros caemos juntamente con él, qué sé yo, una persona, por ejemplo, con discusión, una persona amargada, una persona que llena de rencor, una persona negativa, empieza a llevarnos a nosotros por esos caminos y como le digo, la persona tiene experiencia, entonces nos va a llevar cada vez más y más. Pero Pablo lo que está diciendo es, sea usted diligente, sea usted sabio. Dice, aproveche bien el tiempo. Oiga, iglesia, esto es una de las cosas que hoy por hoy están matando a la humanidad. El tiempo se está desperdiciando en tanta basura. El tiempo se desperdicia en el Facebook, el tiempo se desperdicia en ver cosas que no tiene que estar viendo, el tiempo se desperdicia en la televisión, el tiempo. Y cuando una persona debería por lo menos tener un ratito para compartir la palabra, para estudiar la palabra, no tiene tiempo. No tiene el tiempo se le fue y cuidado porque solamente se duerme 2 horas, o se duerme 4 horas, o se duerme 5 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el tiempo? Pablo dice acá, entre la diligencia, la sabiduría, él hace un llamado a la atención a este pueblo y le dice, aproveche bien el tiempo. Yo digo, en estos días, la iglesia tiene un gran beneficio. La iglesia puede estar tomando, por ejemplo, puede estarse nutriendo la palabra, puede estarse alimentando desde su casita. Pero hay muchas personas que ni siquiera eso les interesa. Ni siquiera estando desde sus propias casas les interesa estarse nutriendo la palabra. Entonces, a lo que Pablo está llamando acá es, yo digo, es una llamada de atención que todos nosotros deberíamos de tomarla para nosotros. Entonces, yo debería hacer un examen propio, una autoevaluación y decir, yo estoy aprovechando bien el tiempo, estoy invirtiendo bien el tiempo. Ve que estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces hablamos hasta que yo entienda qué es lo que Él quiere que yo haga. Entonces ese tiempo que yo estaba desperdiciando, ahora lo puedo invertir. Ahora lo puedo sabiamente utilizar, porque ya estoy entendiendo. Por eso Él dice, porque los días son malos. Vivimos en un tiempo donde esto se ha agravado tanto, donde esto ha sido cada vez es más malo lo que estamos viviendo. Y la gente dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy vemos las legislaciones de los países, hoy vemos el pensamiento tan libertario, tan libre, como las personas piensan el día de hoy. Y ni siquiera se toman la molestia de pensar o de evaluar la ley de Dios. ¿Por qué esta palabra hoy está siendo escondida? Ya no se lee, ya no interesa. Porque la gente no tiene apetito por conocer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo tenemos un apetito por conocer la voluntad de Dios, usted y yo vamos a escudriñar esta palabra como ningún otro libro. Vamos a invertir tiempo en esta palabra como en ninguna otra plataforma. Vamos a invertir tiempo en esta escritura como en ninguna otra cosa estamos invirtiendo el tiempo. Y es la llamada de atención que está haciendo Pablo a esta gente. Dice, por tanto, no seáis insensatos. Hablábamos acá de la falta de entendimiento. Hablábamos de las personas, por ejemplo, que con una integridad mental mala, depravada, que solamente piensa lo malo, que solamente maquina lo malo. Y dice, por tanto, no seáis sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aquí es donde tenemos que llegar. Entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabe usted cómo conoce la voluntad del Señor? Estudiando esta palabra. Aquí es donde usted conoce que Dios quiere darte libertad. Aquí es donde usted conoce que Dios quiere ser el camino para su vida, la verdad y la vida, dice Él. Aquí es donde usted conoce que Él va a ser su guardador. Aquí es donde usted conoce que Él sana las enfermedades. Aquí es donde usted conoce que la salvación es por
por el don de Dios, es por gracia, no por obras. Aquí es donde nosotros conocemos la verdadera voluntad de Dios, en la palabra. Pero tenemos que estudiarlo. A veces queremos decir que tal vez una varita mágica nos diga, ok, esto es lo que usted tiene que hacer. Pero la palabra ya está escrita, la palabra ya Dios la dio. Y a veces hemos escuchado a muchas personas diciendo estos términos. La gente quiere escuchar la voz de Dios, pero no abren la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a escuchar la palabra de Dios, iglesia? ¿Cómo Jorge va a escuchar la palabra de la voz de Dios si no abre la palabra de Dios? Esto va en contra de los principios básicos. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que abrir nuestro oído a la voz de Dios. Y esta palabra que estamos hablando es con respecto a esto. Otra cosa, cuando usted conoce la voluntad de Dios, lo primero que dije es pedirle a Dios sabiduría para saber cuál es su voluntad, cuál es su deseo para con nosotros. Lo siguiente es, cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, tenemos dos opciones. Una es acatarla, otra es desecharla. Pero una persona sabia es una persona que va a pedirle al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Usted dice, ¿sabe un hombre por naturaleza hacer la voluntad de Dios? No. ¿Puede un hombre por naturaleza hacer la voluntad? No. ¿De Dios? No. Dios tiene que transformar nuestra vida. Dios tiene que cambiar nuestro corazón. El Señor le dijo a aquel pueblo de Israel, les daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Dios tiene que transformar nuestra vida para que nuestra vida y nuestro corazón se inclinen a hacer las cosas de Dios. Por naturaleza, nuestra naturaleza nos inclina al pecado. Pero Dios y la transformación de Dios en nuestras vidas nos inclina a hacer la voluntad de Dios. Son direcciones totalmente opuestas. La voluntad de Dios y la naturaleza humana. Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer y en la cual tengo que insistir y en la cual tengo que dedicar tiempo, tiene que ver con el pedirle a Dios de corazón que me enseñe a hacer su voluntad. Yo no voy a poder hacer la voluntad del Señor si Él no me enseña. Y quiero llevarlo a través de un texto. Abra su Biblia conmigo en el Salmo, capítulo 143. Aquí hay una oración que el salmista David pronuncia, y a mí me encanta porque tiene título súplica de liberación y dirección. Es decir, este hombre dedica un tiempo para pedirle al Señor dirección, que es de lo que muchas veces nosotros carecemos, de pedirle al Señor que nos dirija. A veces nos aventuramos y nos vamos por nuestros propios deseos, por nuestro propio orgullo, nos dirige, nuestras propias intenciones, las intenciones de nuestro corazón, pero nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando un hombre se humilla, como este hombre, de esta forma, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Es un hombre que está llegando a lo más bajo en la humillación y le está diciendo, Señor, por favor, escúchame. ¿Cuántas veces a nosotros carecemos de esto, iglesia? De decirle, Señor, por favor, escúchame. Sabes que te necesito, sabes que necesito acercarme a ti, sabes que necesito tu dirección. Dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Está pidiendo la dirección de Dios, está poniendo a un lado su orgullo, está poniendo a un lado sus capacidades, está poniendo a un lado su entendimiento, está poniendo a un lado todas las cosas en las cuales él se puede enfocar y le está diciendo, escúchame ahora y respóndeme conforme a tu justicia y tu verdad. Como quien dice, ya lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, no importa. Solamente quiero que me escuches y que me reveles cuál es tu verdad y tu justicia. Está llegando a un punto, como le decía, de humillación al que todos nosotros deberíamos de llegar. Pero el texto que quiero mostrarle está en el verso 10. 143:10. Aquí este hombre le dice al Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Está reconociendo la soberanía de Dios. Está diciéndole, tú eres mi Dios. Es decir, se está poniendo él en una dirección donde él sabe que lo que él tiene que ser dirigido por Dios. Que el deseo de su corazón le dice es
que tú me enseñes a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros habemos pronunciado quizás estas palabras? Las habremos pronunciado. Le habremos dicho nosotros de corazón al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Examinémonos a nosotros mismos en esta noche y digamos, Señor, verdaderamente yo estoy haciendo algo que a ti te agrada. Verdaderamente estoy haciendo algo que tiene que ver con lo que tú quieres para mi vida. ¿Cuántos años habremos nosotros pasado de nuestra vida sin saber ni siquiera qué Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué Dios quiere que nosotros, por dónde Dios quiere que nosotros caminemos? Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una vez más confirma el deseo de este hombre, del corazón de este hombre, es caminar en rectitud. Es saber lo que Dios quiere que él haga. Entonces, cuando un hombre conoce y tiene deseo de hacer la voluntad de Dios, quiere comprometerse con eso. Está pidiéndole a Dios la capacidad para llevar a cabo una vida de rectitud. Pidámosle a Dios, iglesia, en esta noche, pidámosle a Dios que Él nos dé esa capacidad a usted y a mí para hacer la voluntad de Él, para entender cuál es su voluntad, para ser sabios en su voluntad y ante todo, para comprometernos a hacer la voluntad de Dios. Nada hago yo con conocer la voluntad de Dios si no me comprometo a hacerla. Nada hago yo con tener sabiduría con respecto a las leyes del tránsito si no quiero respetarlas. ¿Para qué conocerlas entonces? Lo mismo es la ley de Dios. Lo mismo son los principios espirituales. Si nosotros los conocemos y no los acatamos, entonces, ¿cuál es la razón de conocerlos? ¿Para qué? Si no los acatamos. Dice, hay caminos, estamos hablando del Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay caminos que al hombre, y eso es lo que mencionábamos antes, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sin la dirección de Dios, un hombre está encaminado a caminos de muerte, caminos que llevan a perdición eterna, caminos que llevan a destrucción eterna. Solamente Dios puede guiar a un hombre por el camino de la eternidad que lleva a la vida. Recordemos lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Hoy pongo delante de ti, dice, y pongo al cielo y a la tierra de testigos. Estoy parafraseando el verso. Y pongo al cielo y a la tierra de testigos. Que estoy poniendo la vida y la bendición y que estoy poniendo la muerte y la maldición. Y al final de cuentas él dice, elige pues la vida. Porque nosotros lo que le estaba diciendo es, si nosotros no nos guiamos por la voluntad de Dios, nuestros caminos son caminos de muerte. Dice, caminar como es digno de la voluntad de Dios. Vamos a ir a otro pasaje. Abra su Biblia ahí en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10 dice: por lo cual también, dice Pablo a los hermanos, a los colosenses, les dice, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento e inteligencia espiritual. No es para que usted sea el mejor teólogo o el mejor predicador o el mejor intérprete bíblico. Vea lo que dice Pablo. Yo lo que pido es conocimiento, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Oiga, que nosotros seamos llenos del conocimiento, le dice Pablo a aquella gente, que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Y aquí hay tres cosas bien importantes en este versículo. Número 1, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Primero, Pablo pide en oración que aquella gente pueda hacer la voluntad de Dios, que el conocimiento de aquella gente se enfoque en hacer la voluntad de Dios. Pablo pide que esta gente pueda agradar a Dios. Porque cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios,
vamos a agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Va en contra de la naturaleza de Dios, en contra del deseo de Dios. Si vamos en contra de la dirección y la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Entonces, lo tercero que Pablo dice ahí es para que lleve fruto. Cuando una persona está haciendo la voluntad de Dios, está llevando fruto, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Entonces, podemos hacerla, podemos llevarla a cabo si nos comprometemos a hacerla y vamos a llevar fruto. El Espíritu va a dar fruto en nuestras vidas. Por último, el crecimiento espiritual. Pablo termina diciendo, y crecimiento en el conocimiento de Dios. Cada vez que nosotros ahondamos en la palabra, cada vez que usted y yo dejamos las cosas, como le decía, de invertir mal el tiempo y demás, y nos venimos a buscar y a tratar de entender y a tratar de comprender qué Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a estar creciendo en el conocimiento de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 9:23, perdón. Dice, gloríese en esto el que debiera de gloriarse, en comprenderme y entenderme, dice el Señor. Oiga, en esto está la gloria de un hombre. No en su puesto, no en su ministerio, no en su poder económico, no en su poder político. No en eso no está el éxito de un hombre. En eso no está la gloria de un hombre. Jeremías capítulo 9:23. Lo voy a llevar rápidamente a esta palabra. Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Oiga, el entendido, el sabio, no se alabe en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Los valientes, los machos, los siete machos, como decía Cantinflas, no se alaben en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oiga, esto sobra para el Señor. Para el Señor sobra esa valentía vana. Para el Señor sobra esa riqueza vana. Para el Señor sobra esa sabiduría vana. Ahora sí dice el 24. Vea lo que dice el Señor. Mas alabes en esto el que hubiere de alabarse. Aquí sí se puede alabar un hombre. Aquí sí un hombre puede exaltarse a sí mismo. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Misericordia. Dios no hace, dice, juicio y después justicia. No, primero lo que hace es misericordia. Que yo pueda entender y conocer esa misericordia de Dios. Que yo pueda entender y conocer el juicio de Dios. Que yo pueda entender y conocer la justicia de Dios. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto, en la sabiduría, en el entendimiento del Señor, es que nosotros podremos, dice la palabra, gloriarnos. Y por último, voy terminando. El deseo de hacer su voluntad. Entonces, lo primero que dije tiene que ver con la sabiduría. Pedirle al Señor. Yo puedo responder a la voluntad de Dios si yo le pido sabiduría al Señor para entender cuál es su voluntad. Lo segundo, si yo acepto el compromiso de hacer la voluntad de Dios. Tercero, si yo tengo el deseo de hacer la voluntad de Dios. Nada hago yo con conocer la voluntad de Dios. Nada hago yo con comprometerme a hacer la voluntad de Dios. Un compromiso usted lo puede hacer en cualquier momento. Es como cuando usted se casó, usted se comprometió. Pero si usted no tiene deseo de ser fiel a ese matrimonio, si usted no tiene el deseo de permanecer en ese compromiso que usted hizo, de nada te va a servir, en lo absoluto. Es como cuando un hombre viene a los pies de Cristo, usted hace un compromiso quizás delante de la gente ahí en el momento, pero si usted no tiene el deseo de su corazón de permanecer en la fe, a pesar de que eso lo lleve a pasar circunstancias difíciles, agradables, desagradables, lo que sea, si usted no tiene el deseo en su corazón, a pesar del conocimiento o a pesar del compromiso que usted haga, de nada le va a servir. Y es lo mismo acá. El deseo de hacer la voluntad de Dios. Conozco la voluntad, me comprometo con la voluntad de Dios y por último, deseo día a día hacer la voluntad del Señor. Una de las cosas que Jesús dijo en Mateo capítulo 6 está en el verso 10.
Y cuando Jesús está enseñando a orar a los discípulos, Él les dice eso. Una de las cosas que Él les dijo es, hágase su voluntad. Ore usted para que Dios haga su voluntad, así como la hace en los cielos, que la haga en la tierra. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que la haga en su vida, que la haga en su familia, que la haga en su matrimonio, que la haga en su ministerio, que la haga en su trabajo, que la haga en sus emprendimientos, que la haga en sus decisiones, así como la hace en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Él es soberano, Él es el que gobierna, Él es el que reina, Él es el que lleva a cabo su voluntad en el cielo. Pero en esta tierra Él te ha dado la oportunidad para que tú elijas la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Tú eliges. Está en nosotros. ¿Cuál es el deseo que sale de tu vida en esta tarde? ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón en este momento? ¿Es de agradar a Dios? ¿Es un deseo quizás de hacer la voluntad de Dios? ¿O ignoramos? Ni nos va ni nos viene quizás. Eso depende de nosotros, iglesia. No depende de nadie más. Esto es personal. Esto es usted con Dios. Ni siquiera su esposa lo que tiene que ver con esto, ni su esposo el que tiene que ver con esto, ni sus hijos. Es usted con Dios. Usted es el que decide. Usted como hijo, usted decide si quiere seguir, si quiere hacer o no la voluntad de Dios. Usted como padre, usted elige en su casa si usted quiere que sus hijos sean encaminados por el camino de la verdad, por el camino de la vida, enseñados en la palabra o no. Usted lo elige. Eso usted lo determina. Así como Daniel, cuando Daniel fue al exilio babilonio, cuando lo llevaron babilónico. Dice que desde el primer momento tuvo determinación en su corazón de no contaminarse con la comida del rey. Una comida que probablemente estaba ofrecida a los ídolos, ofrecida a los dioses paganos que adoraba aquel hombre. Y él determinó en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que determinar. Usted y yo tenemos que determinar. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Aunque esto nos cueste a nosotros quedarnos sin supuestos amigos, aunque esto te cueste a usted el rechazo de su supuesta familia, porque usted lo que tiene que darse cuenta es que usted un día se va a presentar delante de Dios y usted va a tener que dar cuenta por lo que usted hizo, no por lo que su papá hizo, no por lo que su mamá hizo, no por lo que sus hijos hicieron, por lo que usted hizo. Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha mostrado su voluntad perfecta. Dios nos ha mostrado su voluntad permisiva. Ahora es un asunto de nosotros de pedirle al Señor esa sabiduría para entender lo que Él quiere que hagamos, para comprometernos con eso que Él quiere que usted y yo hagamos y desear en nuestra vida día con día hacer la voluntad del Señor. Termino diciendo, una persona no puede esperar que la voluntad de Dios se haga en la tierra o en su vida como se hace en el cielo si no tiene el anhelo de conocerla y de obedecerlo. Nada en lo absoluto podemos nosotros llevar a cabo o hacer si no hay deseo en nuestro corazón de que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, para que podamos cosechar tiempos de bendición. Qué lindo es poder compartir estos tiempos, iglesia. Yo sé que quizás usted está cansado en este momento, cansada y tiene muchas cosas también que hacer y eso lo entendemos. Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero también es de gran bendición saber que usted está ahí conectado, que usted está dedicando un tiempo para estudiar la palabra, para estar con nosotros. Y vamos a estar orando un momentito acá por las peticiones. Quizás si usted tiene alguna petición, usted puede presentarla delante del Señor. Si alguna persona ha escrito alguna petición por la que quiera que estemos orando, vamos a estar orando también y vamos a estar poniendo todo esto en las manos del Señor. Él es el que tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, deseando de esta forma que Él sea el que lleve a cabo, como hemos aprendido en estos días, su voluntad perfecta en nuestra vida. Optemos, pidámosle a Dios por la voluntad perfecta, no por la voluntad que nosotros queremos hacer, no por nuestra propia voluntad, sino por su voluntad perfecta. Ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor que Él tome control de todas las cosas y que Él sea el que nos dirija, el que nos guía para que usted y yo podamos llevar a cabo la voluntad del Señor. Yo espero que este estudio a usted le haya servido, a mí me ha servido mucho, he entendido varias cosas bien importantes para mi vida, que ante todo pues es el deseo de ponerlas en práctica y así deseo que haya sido también para su vida. Obviamente vamos a seguir con otro tema en el próximo jueves, si Dios así lo permite, pero vamos a estar orando
las diferentes necesidades y peticiones que hayan en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias solamente a ti por este tiempo, Dios. Tú nos hablas, tú nos diriges, tú nos guías, Señor. Padre, en este momento lo que clamamos y lo que anhelamos es poder llevar a cabo esa voluntad perfecta. Como dice la palabra del Señor, hágase su voluntad, Padre, en mi vida. Hágase su voluntad, Señor, en mi familia. Hágase su voluntad, Señor, en la iglesia. Hágase su voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy yo, Padre, me uno a las oraciones juntamente con ellos, clamando para que la voluntad perfecta de Dios se pueda hacer en nuestras vidas, no lo que nosotros anhelamos ni lo que nosotros queremos. Padre, hoy renuncio a mis propios deseos, a mis propias vanidades, Señor, a las intenciones del corazón, y yo clamo para que la voluntad de Dios sea establecida en mi vida. Padre, sea establecida en mi casa, sea establecida en mi familia, sea establecida en la iglesia, sea establecida en el ministerio, sea establecida en el trabajo, sea establecida en la salud, sea establecida tu voluntad, así como se hace en el cielo, sea establecida en esta tierra, Dios mío, no solamente acá, sino en cualquier rincón de esta tierra, Padre, que nosotros anhelemos que el reino de Dios venga a esta tierra, que venga la voluntad de Dios, que se haga, Dios mío, como tú deseas, Señor. Gracias porque nos has permitido entender, Dios mío, que nosotros debemos esforzarnos, debemos ser sabios, debemos ser diligentes, debemos anhelar el conocimiento, Dios, de tu perfecta voluntad. Es un privilegio, Dios mío, que nosotros tenemos el tener la palabra, que podamos, Señor, escudriñarla, que podamos leerla, que podamos aprender. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, nos guíe, Señor, y podamos llegar a un entendimiento cada vez mayor, como dijo el profeta Jeremías, a que nosotros no nos alabemos en nuestra valentía, no nos alabemos en nuestro conocimiento, ni tampoco en nuestras riquezas, que podamos alabarnos en el conocimiento y en el entendimiento de la voluntad de Dios, de que Dios hace misericordia, de que Dios hace juicio y que Dios hace justicia. Señor, que nosotros podamos llegar a un conocimiento más profundo tuyo cada día. Ahora vengo clamando, Dios, en este momento por la vida de cada persona, Señor, cada persona que está conectada, cada vida, Señor. Yo clamo para que en este momento, Dios, tú toques sus corazones, tú toques sus vidas, tú traigas paz a aquellos que están viviendo momentos de tribulación, tú traigas, Señor, sanidad a aquellos que están viviendo momentos de enfermedad, tú traigas paz a aquellos que están viviendo tiempos, aleluya, de problemas, de dificultades en sus vidas. Tú traigas, Dios mío, salud a aquellos que están enfermos. Padre, aquellos que están atribulados, trae la paz del Señor. Que cada día, Dios mío, en nuestras vidas podamos ver, Señor, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Padre, sana, Dios, a los enfermos, liberta a los que están oprimidos, levanta a los que están caídos. Padre, aquellos que están viviendo en opresión del enemigo, en esclavitud al pecado, cualquiera que sea, Dios mío, el pecado que se esté viviendo, Señor, cualquier esclavitud, Señor, cualquier práctica deliberada de pecado, que nosotros podamos abrir nuestros corazones. Dígale, yo abro mi corazón para que tú lo transformes. Tal vez has estado luchando con problemas de pecado en tu vida, de los cuales no has podido ser libre, pero si hoy tú le pides al Señor que de corazón, que sea Él el que te dé libertad. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente Jesús te puede liberar, solamente Jesús te puede cambiar, solamente Jesús te puede transformar. Solamente Jesús puede traer libertad a su vida, puede restaurar, aleluya, aquello lo que ya nosotros no pudimos hacer, aquello donde la medicina no pudo llegar, el Señor puede actuar. La palabra del Señor dice que lo que es imposible para los hombres, iglesia, es posible para Dios. Para Él no hay nada imposible en su vida. Tú lo puedes declarar el día de hoy. Si tú abres tu corazón, si tú abres tu vida a Cristo, Él puede transformar cualquier área de tu vida. Él puede sanar cualquier herida del pasado en este momento. Él puede restaurar aquel problema que haya en su vida, aquello que no ha sido sano, aquello que no puedes olvidar, aquellos que recuerdas, aleluya, y lo recuerdas con dolor. Dios lo puede sanar porque para Él no hay nada imposible. Padre, trae libertad sobre las vidas en este momento. Espíritu Santo de Dios, encuentra lugares, encuentra puertas abiertas.
Abre tu vida, abre tu corazón, abre tu mente en este momento para recibir la bendición, para recibir los beneficios del Señor, para recibir la libertad, para recibir la liberación, para recibir la sanidad, para recibir el milagro. Confía en este momento, aférrate. Yo no sé cuál es la necesidad y cuál es tu petición. Tú la conoces y la puedes estar presentando delante del Señor en este momento. Yo solamente te digo, pon tu confianza en Él, porque en Él hay fidelidad. Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere lo más preciado, lo más precioso para tu vida. Aun cuando usted y yo no comprendamos lo que está sucediendo en nuestra vida, si usted y yo estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, podemos saber que Él tiene un propósito. Hay un propósito en Él. Hay un propósito en lo que estamos viviendo. Hay un propósito en lo que usted y yo estamos pasando. Hay un propósito. Solamente asegurémonos de hacer la voluntad de Dios, de caminar diligentemente delante de su ley, delante de su palabra, anhelando siempre de nuestro corazón llevar a cabo su voluntad perfecta. Padre, aquellos que están enfermos, yo vengo uniéndome, Dios, a cada persona que está clamando por un milagro, que está clamando por necesidades, que está clamando, Dios mío, por circunstancias que están viviendo, Señor. Yo vengo uniéndome a esas oraciones, yo vengo uniéndome en cadena de oración por estas vidas, por estos corazones, Señor, por estas familias, Padre, por los que necesitan trabajo, por los que necesitan el alimento de cada día, Señor, el pan de cada día, puertas abiertas para trabajar, puertas abiertas, aleluya, para que podamos, Dios mío, traer el pan a nuestra casa. Dios bendice con el trabajo. Padre, aquellos que están buscando, Dios mío, la intimidad en este momento, una visitación de parte de Dios a sus vidas, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir que tú estás con nosotros. Te damos gloria solamente a ti, Señor, en todo tiempo, Padre. Cada necesidad la presentamos delante de ti. Aquellos que están enfermos también, Señor, todas aquellas necesidades y aquellas peticiones están puestas delante de ti. Te damos la gloria, Señor, en esta linda noche, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás también, Padre bueno y misericordioso. Gracias te damos en este momento. Gracias damos a nuestro Dios, Iglesia, por un tiempo más. Gracias por ser fiel, por perseverar en estos estudios. Yo sé que a veces decimos gracias y demás porque nos anima, su presencia nos anima, pero también tenemos que darnos cuenta que es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, de perseverar en estos tiempos, perseverar en la oración, perseverar en el estudio de la palabra, perseverar en la búsqueda de la presencia del Señor. No nos descuidemos. La palabra dice que los tiempos son malos. Invirtamos bien el tiempo. Yo lo invito a usted, yo lo motivo con esta misma palabra que leímos anteriormente, que Pablo le daba a los Efesios. Invirtamos bien el tiempo. Los tiempos son malos. Satanás está, como dice la palabra, está como el león rugiente buscando a quien devorar. Él está tratando de destruirte. Cualquier ventaja que tú le des, Satanás va a tomar ventaja para destruirte. Para destruir tu casa, para destruir tu matrimonio, para destruir tu familia, para destruir tus finanzas, para destruir todo en tu vida, tu salud, cualquier área de tu vida. Pero lo más importante es que dice la palabra que Cristo vino para deshacer las obras del mal. Usted y yo podemos poner nuestra confianza en Cristo y Él vino para deshacer las obras del mal. Entonces, diríamos nosotros, estamos en buenas manos. Amén. Usted y yo estamos en buenas manos. Pongámonos en las manos del Señor. Póngase en todo lo que usted haga en las manos del Señor y que podamos llevar adelante la voluntad de nuestro Dios en todo tiempo, en todo lo que hagamos. Iglesia, muchas gracias. Que Dios me le bendiga, que Dios le guarde, que Dios lo haga prosperar y que su rostro resplandezca sobre su vida. Dios te bendiga.